A continuación tenemos al doctor Carlos Felipe Peña Malacara, quien pertenece al grupo del doctor Enrique Galindo. Él nos va a presentar su plática de producción de plásticos amigables con el ambiente. Doctor, le recordamos que tendrá 30 minutos para su presentación. A los 30 minutos sonará una campana para avisarle que dispone de 5 minutos y posteriormente continuaremos con las preguntas que nos hace la audiencia por la plataforma de YouTube. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Hola, Carlos, ¿qué tal? hola. ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día, estamos? Carlos. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todavía no empezamos o ya? Sí, no, todavía no. Vamos a esperar un momentito para empezar exacto a la hora que está programada, que es a las 12 exactamente. Ok. Y quisiera aprovechar, perdón, pero para hacer un poquito de anuncios de lo que tiene que ver con el resto del día, si no tienes inconveniente. No, ustedes me indican en el momento en que arranque. Sí, por favor, porque tenemos los intermedios justamente para hacer el tipo de, digamos, de transición Ajá. y pues sí, respetar un poquito la posibilidad de que cuando entre la gente a la hora exacta, pues estés iniciando tú y no sea problema de esto. Entonces, voy rápidamente a compartir una pantalla Ajá. para comentarles en qué estamos ahorita. Si quiere, ok. Pues estamos justamente en la actividad de pantallas abiertas, semana de pantallas abiertas, y como ustedes pueden ver ahí, está programados 32 conferencias, 2 paneles virtuales que vamos a tener hoy mismo y el jueves. Y por otro lado, pues queremos de una vez que se vea claramente esta actividad del Instituto de Biotecnología de la UNAM, de la Universidad de la Nación, y que gracias al apoyo, al patrocinio de varias empresas, de varios proveedores con los que colaboran muchos investigadores aquí en el instituto, pues fue posible hacer el plan e iniciar la propuesta de puertas abiertas hace un año, pero como fue cancelado, pues ahora estamos en este formato virtual que espero que estén disfrutando, que espero que sea muy adecuado, y lo hemos visto con las 2 conferencias anteriores y seguramente con la del doctor Peña. Pero pues este apoyo es necesario para este tipo de actividades. Entonces, pues queremos hacer este reconocimiento. Creo que me pasé una. Para hoy en la tarde vamos a tener también un panel virtual que va a ser sobre COVID-19 y va a haber realmente una fórmula muy interesante de expertos y de especialistas que están trabajando sobre aspectos directamente del combate al COVID-19 y cada uno tiene su parte de especialidad. Entonces, pues es simplemente para aprovechar y decirles que hoy a las 6 va a ser este panel virtual. Como ven, en este pequeño parte del programa matutino, pues ya tuvimos la inauguración, cuáles son, y 2 pláticas. Vamos por la tercera ahorita a las 12 con el doctor Peña Malacara, y más adelante, perdón que está ahí una equivocación, no es la doctora Gloria Sá Rincón, es la doctora Marcela Ayala, la que va a dar esta conferencia que se llama Pisando el acelerador de las reacciones químicas, qué son y cómo funcionan las enzimas. Para que estén pendientes, lo anoten, se pongan ahí en su calendario, en sus recordatorios. Y para la tarde tenemos otra plática de la doctora Patricia León Mejía, plástidos en plantas, plástidos. El doctor Peña va a hablar de los plásticos. Entonces, pues, para que no nos hagamos bolas. Y más adelante, a las 17, está el doctor Alberto Darson con un tema muy interesante sobre la fisiología y todas las cuestiones de muchos aspectos sobre el espermatozoide, esta célula móvil, una célula espectacular. Y está después el panel a las 6. Habrá otro panel también el jueves,
ya hablaremos un poco más adelante de él. Y pues simplemente para regresar y comentarles que estamos prácticamente listos para empezar. Déjenme ver otra cosa que estaba aquí. Y pues justamente tenemos el programa, ya un poco para que también vayan conociendo a los investigadores. Vamos a tratar de poner también sus correos electrónicos y el acceso a través de la página web. Es una nueva presentación y permite precisamente tener la información de lo que hace cada uno de ellos y la experiencia para aquellos que estén interesados en el trabajo que está. Entonces, aquí está este programa del bloque matutino. Como les comenté también, el programa de la tarde con todos los que están apuntados, los que están interesados. Pues aquí están muchas de las personas que van a participar. Para los siguientes días van a ustedes a ver después el programa general que está publicado en la red, en nuestro sitio de web y en muchos de los anuncios que se enviaron. Pero pues básicamente vamos a tener también conferencias matutinas y vespertinas. Una va a estar interesante porque va a ser así una especie como de diálogo, interacción entre dos personas. Y los demás días están ahí. Los vamos a ir pasando poco a poco para que ustedes se enteren y vayan haciendo su plan hasta el viernes en la tarde, ¿sí? que será la clausura. Algo que mencionó el doctor Galindo en un principio fue que tendremos el viernes el reconocimiento y la mención de los estudiantes del IBT que fueron premiados con la selección de la mejor tesis de licenciatura, maestría y doctorado para este periodo. Entonces, pues ahí están un poco los anuncios y más adelante también en otros intermedios, para que estén interesados, pasaremos algunos videos del IBT y de los patrocinadores que nos han apoyado para este evento. Y pues aquí estamos los anuncios. Carlos, muchas gracias nuevamente por estar listo ya para iniciar esta charla. Creo que Paulina ya te presentó, pero cualquier dato interesante sobre tu trabajo, sobre tu lugar y direcciones, pues tú también puedes abundar sobre ellos, ¿sí? Gracias. Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes, casi a todos. Un gusto estar ahora en esta modalidad de lo que pues, era puertas abiertas, ahora a través de esta versión de pantallas abiertas. Y un gusto poder compartir con el público lo que hacemos en mi grupo de investigación en el Instituto de Biotecnología. Y bueno, quisiera compartir pantalla para pues, hacer la presentación, que es esta, si me permiten. Ajá. Está ahí ya, ¿verdad? Ya la vemos, gracias. Gracias. Bueno, miren, en esta ocasión yo voy a platicarles precisamente sobre este tema que tiene que ver precisamente con los aspectos ambientales, lo que ya la doctora Gladys venía mencionándolos, pero obviamente dentro de la línea de biomateriales, y ahorita les voy a explicar de qué se trata. Bueno, pues mi nombre está ahí, soy investigador titular del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis, y tengo cerca de 23 años trabajando precisamente con este tipo de modelos biológicos que ahorita vamos a ver. Y bueno, me gustaría empezar precisamente con esta diapositiva, que de alguna manera expone la problemática que actualmente tenemos en el planeta, ¿no? Esto es
un problema que tiene que ver precisamente con la cantidad de basura que se genera. Estamos hablando de más de 300 millones de toneladas, sobre todo de plásticos al año, y solamente, para que se den una idea, se recicla el 3% de ese volumen, ¿no? De lo que está generando. La degradación es muy lenta, como saben, en el tema de bioplásticos. Tarda, digo, cálculos es esto, déjenme decirles, ¿no? En el periodo de 150 hasta 1000 años. Todo esto, insisto, es calculado porque, como seguramente muchos de ustedes saben, realmente el uso del plástico ocurre en el siglo pasado, por ahí de la década de los 50, para que se den una idea. Entonces, todavía no hay datos precisos de los periodos exactos de degradación de este tipo de materiales. Algo que pues, también seguramente para ustedes lo saben, es noticia, es que una buena cantidad de estos plásticos se encuentran en los océanos. O sea, 100 millones de toneladas están en los océanos. Y bueno, este otro dato, 15 o 20% de la basura son plásticos. Y miren, estas son imágenes yo creo que muy cotidianas, ¿no? Donde vemos todo este tipo de cúmulos de materiales que se van depositando en estos lugares en las ciudades y todo lo que no representa desde el punto de vista pues de salud y de impacto ambiental, ¿no? Entonces aquí esto es algo que viene creciendo, además, déjenme decirles, porque no nada más es la basura que podemos nosotros identificar en este tipo de lugares, de sitios, lo que sería, digamos, estas imágenes que les mostraba. También tenemos impactos a través precisamente de las fibras muy pequeñitas que se van formando con este tipo de materiales y que eventualmente van a depositarse en los océanos y que son consumidas, son filtradas por este tipo de microorganismos que viven en las profundidades marinas. Un segundo, voy a cambiar la pantalla completa, si me permiten. Un momento, por favor. Ok, bueno, continúo. Parece que se ve mejor ahí, ¿no? La pantalla. Y les decía, bueno, el problema que tenemos es ¿no? Este tema de los microfibras de poliéster y acrílico que se han encontrado en organismos marinos. Y entonces, bueno, estamos hablando de un problema realmente, déjenme ver, aquí reproducir, me están ayudando. Ahí está, perfecto, gracias. Gracias a la gente que está atenta de mi charla y que me está ayudando a través de estas vías ahora de comunicación. Bueno, y les comentaba entonces de este tema de la concentración de estas fibras que se han encontrado en estas especies. Estamos hablando de especies que viven a 3000 metros de profundidad, o sea, no son especies de superficies marinas, sino son especies que viven en esas grandes profundidades. Y ahí es donde está teniendo este impacto pues, la presencia de estos microplásticos. Este es el curso que ha tenido, el crecimiento que ha tenido precisamente
producción de plásticos en el planeta. Como les decía, pues esto empieza hace ya 60, 70 años. Tenemos una... inicio en los 50 de 1.7 millones de toneladas que se generaban en ese entonces. Actualmente estamos hablando de más de 500 millones de toneladas que se generan de plásticos. Esto son datos más o menos recientes. México está generando más de 5 millones, estamos hablando entre 5 y 7 millones de toneladas que se generan actualmente, ¿no? Al año. Y ustedes saben, pues, una cantidad de aplicaciones que tenemos en el campo de los plásticos, o sea, desde los envases tradicionales que podemos apreciar ahí en la imagen, pues sillas, materiales electrónicos, o sea, el campo realmente de utilización, de aplicación de estos materiales es impresionante. Afortunadamente, bueno, hay varias alternativas desde hace 3, 4 décadas que se han propuesto para precisamente ir resolviendo esta situación de los contaminación por plásticos convencionales. Como ustedes saben, estos plásticos convencionales pues se producen a partir de hidrocarburos, ¿no? Del petróleo, y evidentemente pues eso tiene diferentes problemas, sobre todo desde el punto de vista de su degradación y el manejo que habría en este tipo de materiales. Hay varias opciones actualmente, como les decía, materiales que son totalmente renovables y biodegradables, como es el caso del ácido poliláctico, que es el que vemos ahí en este recuadro, junto con los polihidroxialcanoatos. Denme un segundo para encontrar mi apuntador, ¿sí? Ok, bueno, seguimos. Y les decía, bueno, dentro de este grupo de plásticos renovables y biodegradables están el grupo de polihidroxialcanoatos, que es precisamente los materiales con los que yo he venido trabajando en los últimos años y de los cuales les voy a dar un poco más de detalles. Sobre todo, cuáles son las formas como se producen este tipo de materiales, los alcanoatos, pero también cómo podemos aplicarlos en diferentes campos, ¿no? Tanto en el área farmacéutica como también en la industria química y otras áreas, ¿no? Entonces vamos a ver algunos detalles sobre este tipo de materiales. Miren, sin pretender quizá darles información mucho más completa de lo que es este tipo de productos, esta es la estructura molecular, fíjense, de estos materiales. Ese es uno de tantos alcanoatos y precisamente con el que yo he venido trabajando, que es el polihidroxibutirato, y es un poliéster con una composición como la que ustedes ven ahí. Realmente son grupos ricos en carbonos, oxígenos y nitrógenos, y que se van organizando en cadenas poliméricas, como vemos en la imagen, ¿no? O sea, que llegan a tener tallas moleculares del orden hasta de 20,000 kilodaltones, o sea, son 20 millones de daltones, o sea, son moléculas realmente muy largas, muy grandes, y que debido precisamente a estas características naturaleza que tienen estas grandes cadenas, también tienen que ver con las aplicaciones. Este es uno de los tantos polihidroxialcanoatos que hay. Déjenme decirles que hay una variedad impresionante para esto. Me voy a concentrar en mi charla principalmente a quizá a otro material con el que hemos trabajado en mi grupo, pero principalmente va a ser este. Ustedes ven en la imagen también una bacteria que es una bacteria productora de este tipo de alcanoatos, porque una manera como nosotros dentro del campo de la biotecnología tenemos para poder conseguir este tipo de productos, de materiales, es a través precisamente de organismos, de microorganismos. Y una de estos microorganismos es una bacteria que tiene este nombre, Azotobacter vineland. Azotobacter vineland es una bacteria, es fijadora de nitrógeno, una bacteria que vive en el suelo, o sea, tradicionalmente la podemos encontrar en el suelo de los jardines, etcétera, y
y una de las funciones que tiene esta, pues es la parte de fijar nitrógeno de la atmósfera, ¿no? Fijas el nitrógeno para convertirla en aminoácidos, proteínas, y obviamente esto le permite a la bacteria pues poder desarrollarse, crecer, ¿no? Porque hay que recordar que, bueno, este tipo de células, al igual que otras superiores, necesitan de este tipo de nutrientes nitrogenados para poder crecer. Pero la otra característica, y que es precisamente la que nosotros hemos tratado de aprovechar de este tipo de células, es que puede concentrar al interior este tipo de gránulos. Ustedes pueden ver ahí en la imagen estos cuerpos blancos que están en la bacteria y que la bacteria llega a acumular hasta en un 90%, como vamos a ver en algunas de estas imágenes más adelante. Entonces, debido a esta característica, es que pues nosotros hemos venido utilizándola para precisamente la producción de PHB, que es lo que ven ustedes en esta imagen, en la parte inferior, cómo podemos producir este polihidroxibutirato, como les decía, concentrado en este tipo de orgánulos blancos que se ven ahí. Y también la bacteria tiene posibilidad de producir otro material extracelular, al menos, que es el alginato, que es un exopolisacario. Hay muchas cosas que sabemos de este microorganismo desde el punto de vista biológico, fisiológico, básico. Es una bacteria, como les decía, que fija nitrógeno, que además es estrictamente aeróbica y que sufre un proceso de enquistamiento, ¿no? La bacteria, dentro de su ciclo de vida, puede generar este tipo de quistes para precisamente protegerla frente a condiciones de baja humedad, ¿no? Y entonces, dentro de su estructura del quiste, pues va incorporando estos materiales que son el alginato y el PHB. Luego me pregunta, bueno, ¿y para qué la bacteria o por qué la bacteria genera este tipo de bioplástico o plástico, ¿no? Porque finalmente el polihidroxibutirato no es más que un plástico muy parecido al polietileno, al poliestireno. Lo hace obviamente como un mecanismo de conservación de energía, déjenme decirles. Eso para la bacteria es el equivalente a la grasa para nosotros, ¿no? O sea, de hecho, conserva estos gránulos para conservación de su energía y que eventualmente la bacteria pueda utilizarla cuando las condiciones sean mejores. Entonces, esa es la razón por la cual la bacteria genera este tipo de bioplástico. Tenemos varias formas de cómo, permítame un segundo. Ok, me están ayudando con la parte, ya está listo. Maneras de cómo podemos producirlos a través de fermentación, ¿sí? Que sea para ustedes el término de fermentación les pueda ser familiar, porque cuando uno escucha esta palabra, inmediatamente la asocia al tema de la cerveza y el vino y varias bebidas que son generadas precisamente a través de este tipo de procesos. Es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que hacemos nosotros para la producción de biomateriales, pero obviamente estas bacterias no producen cerveza, ¿no? Producen plásticos, vamos a ponerlo así. Entonces, para poder hacerlo, pues necesitamos este tipo de tanquecitos o reactores, como ven ustedes, donde nosotros cultivamos a las células, ahí es donde las incorporamos en esos reactores, crece la bacteria y va produciendo precisamente este tipo de metabolitos o materiales que para nosotros son importantes, ¿no? Ahí ven imágenes de cómo puede observarse este tipo de imágenes de microscopía, cómo se va desarrollando esa bacteria. Realmente es fascinante los diferentes formas o patrones de crecimiento que tienen este tipo de organismos. Y bueno, les decía, varias cosas son las que, o propiedades que tienen estos materiales. Quizá la más interesante es que son materiales biodegradables, ¿sí? Que vemos ahí en la imagen botellas que puedan degradarse en un periodo de 10 semanas. Estos son botellas de champú, ¿no? De un material que se generó en la década de los 80s, 90s, precisamente basado en polihidroxibutirato, y en donde hicieron estos estudios de biodegradación, ¿no? Es totalmente, además el material se degrada totalmente, o sea, no forma realmente ni microfibras ni elementos que queden ahí depositados sobre estos en el ambiente.
Las propiedades mecánicas o termomecánicas que llamamos de este tipo de productos son muy similares al polietileno y el polipropileno, ¿no? Como vemos ahí, y por lo tanto, pues se pueden utilizar para la elaboración de todos estos productos, ¿no? Les decía, pueden ser envases térmicos, algunas bolsas, y quizá lo más relevante y que a nosotros nos ha interesado más recientemente tiene que ver con el carácter biocompatible o la característica biocompatible que tienen este tipo de productos, ¿no? Donde estos se pueden utilizar sobre todo en el campo de la medicina, y les voy a presentar, voy a compartir con ustedes algunos ejemplos de cómo hemos utilizado esto precisamente en algunos casos que van orientados precisamente al campo biomédico. Eso que ven ustedes ahí es una válvula cardíaca en donde está hecha como soporte y ustedes pueden ver esos pequeños filamentos, ¿no? Esto se puede hacer. En este momento hay varios estudios precisamente encaminados hacia la generación de este tipo de estructuras, órganos, que permiten de alguna manera simular lo que tenemos en el cuerpo, ¿no? Todas estas son aplicaciones, ahí pueden ver en la imagen varios productos, desde hilos para sutura, algunas válvulas que son utilizadas para pacientes con problemas cardíacos. Y entonces, dentro del ámbito médico hay, insisto, un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? Que podemos nosotros identificar. Como les decía, nosotros estamos más orientados hacia el campo biomédico y que precisamente nos permite ubicar este tipo de potencial que tienen estos materiales. En la imagen vemos en la parte superior estas fibras que son de polihidroxibutirato. Estas pequeñas fibras que estamos viendo ahí, las unidades son alrededor de 10 micras, lo que tenemos de longitud. Estas fibras podemos usarlas precisamente para hacer soportes en donde se puede crecer células de piel, células epiteliales, ¿no? Y esas células epiteliales eventualmente se pueden utilizar en casos de quemaduras o lesiones que pueda tener un paciente, precisamente para hacer un injerto y favorecer que el crecimiento sea mucho más activo. La ventaja que tenemos en este tipo de materiales es que es totalmente compatible, o sea, no es tóxico, o sea, no hay ningún tipo de rechazo en los pacientes que reciben este tipo de soportes, y además el proceso de cicatrización es mucho más rápido, ¿no? Que es otra de las características que se han identificado en este tipo de situaciones. Y así tenemos, por ejemplo, pues un mundo de opciones, tanto en el área de ingeniería de tejidos, como gasas, suturas, catéteres, etcétera, etcétera. Ahora bien, aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hacemos nosotros en el campo de la biotecnología? ¿Cómo generamos este tipo de productos ya en el campo biotecnológico? Y pues esto obviamente es un trabajo multidisciplinario, como la mayoría del trabajo que se hace en biotecnología, en donde confluyen especialistas en diferentes áreas. Gente que es especialista en el campo de la microbiología y que conoce muy bien de la genética de las bacterias y que nos ayudan, por ejemplo, en el tema de la construcción de nuevas cepas que vemos en la imagen, pero también, obviamente, ingenieros bioquímicos, biólogos, químicos, farmacobiólogos, que nos ayudan a trasladar ahora eso a diferentes escalas de un proceso, ¿no? Ustedes saben que para poder concretar cualquier tipo de información científica a un campo más tecnológico, pues necesitamos ir pasando cada una de estas etapas que van precisamente desde la caracterización de los diferentes microorganismos, nosotros llamamos cepas en biotecnología, a una escala más pequeña, que son matraces, lo llevamos a escalas mayores, que es el caso de fermentadores de 30 litros que vemos ahí, son estos reactores ya más parecidos a los que tenemos en el campo de la producción de cerveza o vino. Hacemos todo el trabajo de formulación de estos materiales en esas pequeñas fibras que les mostraba. En esas fibras se cultivan diferentes tipos de tejidos. Nosotros hemos trabajado con tejidos de hueso y tejidos de piel, y ahora les voy a mostrar algunas imágenes, y posteriormente se pueden generar prótesis como estas que tenemos ahí en una cajita de Petri, ¿no? Entonces, cada una de estas partes o pasos del proceso, pues involucra una serie de especialistas y de trabajo que, como se han de imaginar, es un trabajo bastante completo, ¿no?
Y partimos precisamente de cómo se generan estos microorganismos que vamos utilizando en nuestro laboratorio, ¿no? Estos son microorganismos que se modifican genéticamente, principalmente tratando de obtener una mayor cantidad de producto, ¿no? En las células. Y podemos ver en la imagen tres tipos de cepas o de células de Azotobacter. La cepa OP, que es una cepa, vamos a llamarle silvestre o parental, y tenemos dos cepas más que vemos ahí en la imagen, que son cepas OPA y OPN, y la cepa OPNA, que ya son cepas modificadas. Y si observan en las imágenes, vemos cómo cada vez es más la cantidad de gránulos que hay en las células y que se van concentrando precisamente en estas, ¿no? De tal manera que tenemos una cepa, que es la cepa OPNA, que llega a concentrar 90% de su peso total en plástico. Es impresionante, ¿no? La cantidad de plástico que puede acumular es algo que prácticamente ningún otro tipo de organismo, digamos, en la naturaleza puede hacer. Entonces eso, pues a nosotros nos sirve porque entonces ya podemos pensar en empezar a cultivarla en estos fermentadores, estos pequeños tanques de producción para poder generar el biomaterial. Y esta es una equivalencia, ¿no? Estas son otras, es la misma imagen de la cepa, pero un poco haciendo la analogía, ¿no? De lo que tenemos con las personas. Ahí tenemos el caso de la cepa OPN o la cepa OPA, que son cepas que acumulan mucho menos polihidroxibutirato, menos PHB, con respecto a lo que una cepa como la OPNA acumula. Y como les decía, la función biológica que tiene este tipo de producto es exactamente la misma función que es la grasa para nosotros, ¿no? Obviamente son elementos de reserva energética y que la bacteria pues lo hace para eso, ¿no? Entonces eso es algo que es destacable, ¿no? Desde el punto de vista más biológico. Estas son imágenes de cómo se ven las diferentes cepas con las que hemos trabajado. Y pueden ustedes ver ahí la cepa OPNA, sí que es una cepa con mucho más blanca la colonia. Eso es característico de las cepas sobreproductoras de PHB. Déjenme decirle que todas estas cepas no producen alginato. O sea, el otro producto, el otro polímero que les decía que lo hace de manera extracelular, ninguna de estas cepas lo produce y por lo tanto eso genera que tengamos sobreproducción de estos plásticos, ¿no? En la tabla vemos algunos datos más específicos sobre el rendimiento, ¿no? Que tenemos en estas cepas y con esta cepa, la cepa OPNA, llegamos a tener arriba del 40-50% de producción específica con respecto a la cepa silvestre, ¿no? Lo que sería la cepa OP, como pueden ver ahí. Ahora bien, pues una cosa es tener este tipo de bacterias, de nuevas bacterias, ahora a nivel precisamente de estos fermentadores. Un segundo. Bueno, tener estas cepas, como les decía, a escala de los pequeños reactores, que son nosotros empezamos precisamente nuestro trabajo en lo que son estos matracitos que ven ustedes, ¿no? Estos pequeños reactores que usamos comúnmente en laboratorio. Y posteriormente pasamos a reactores de 3 litros o hasta 14 litros que podemos hacer este tipo de trabajo, previo a llevarlo precisamente a estos tanques de mayor volumen. Cada una de estas etapas pues tiene sus retos, o sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, pensar llevar a las células desde este nivel, que sería la caja Petri, que es el inicio, digamos, de todo esto, hasta estos grandes tanques, no es cosa sencilla. Evidentemente, tenemos que pasar por toda una serie de estudios. Arrancamos con estos pequeños fermentadores o bioreactores, en donde la ventaja que tenemos en estos sistemas, y se dan cuenta en la imagen, es que podemos seguir diferentes aspectos dentro del cultivo. Es como un paciente, yo digo, en cuidados intensivos, ¿no? O sea, si dan cuenta, ese pequeño reactor tiene
una cantidad ahí de mangueras y de filtros y demás cosas que nos van a permitir ir monitoreando segundo a segundo qué es lo que está haciendo nuestra bacteria. Fíjense lo interesante, ¿no? Entonces podemos ver cómo respira, cómo genera este tipo de productos, cómo está creciendo, cómo modifica el pH, y todo ese tipo de información, pues para nosotros es muy útil para precisamente a partir de eso poder ahora proponer estrategias de escalado o escalamiento de estos procesos. Ahí, como ven ustedes, podemos estudiar diferentes condiciones o parámetros de cultivo que son vitales para la bacteria, como es el oxígeno disuelto, como es el medio de cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nosotros lo hemos venido estudiando, un trabajo de muchos años, y hemos encontrado y aplicado diferentes estrategias de cómo vamos a cultivarla. Aquí no quiero entrar en más detalles con este tipo de diferentes formas de cómo podemos cultivar en los bioreactores este tipo de microorganismos, pero bueno, tenemos básicamente dos, estos alimentados exponencialmente o alimentación intermitente. Los más utilizados son precisamente los cultivos alimentados, ¿no? Que es algo que de manera comercial se utiliza, ¿no? Hay ya empresas en el mundo que están generando este tipo de materiales y que el sistema que están utilizando de cultivo tiene que ver más con sistemas de alimentación de estos sistemas, de cultivo. Este es un resumen realmente de lo que hemos hecho y que se logró durante cerca de 3 años de trabajo, de cómo podemos pasar de volúmenes de producción o cantidades de producción tan pequeñitas como 3 o 4 gramos litros que ven en la imagen, que eso sucede en un matraz, o sea, en el reactor pequeñito, eso que usamos en el laboratorio, hasta títulos de producción cercanos a 30 gramos por litro, ¿no? O sea, realmente estamos incrementando 10 veces la producción de este material, utilizando estas cepas que ya les había comentado. Eso, desde el punto de vista económico, tiene impacto en los costos de separación del producto, ¿no? Eso nos va a hacer que sea mucho más barato el producto, precisamente porque estamos incrementando la concentración de estos materiales en los tanques de fermentación. Pero también otro parámetro que es relevante en el análisis de este tipo de procesos es qué tan rápido se está generando, ¿no? Eso tiene que ver con la productividad. Y eso vemos cómo también hemos incrementado casi 8 o 9 veces la productividad, y esto evidentemente va a impactar los tiempos de proceso y también los costos de producción. Y eso es muy importante estos dos aspectos, porque mientras más barato sea el material, mientras menos cueste la producción de este tipo de materiales, mucho más competitivo va a ser con los sistemas que se generan a través de hidrocarburos. Actualmente, los costos de producción más baratos que podemos encontrar en algunas empresas andan alrededor de 4 a 5 dólares el kilogramo de estos materiales. Todavía por arriba de lo que cuesta generar un kilogramo de plástico a partir de hidrocarburos. Es $1 el kilogramo y acá tenemos 4 o 5 dólares. O sea, todavía estamos lejos de alcanzar estos costos que tenemos en los productos convencionales. Sin embargo, bueno, está habiendo cada vez mayores esfuerzos para poder acercarnos más a estos costos que tenemos con plásticos convencionales. Y la otra, que quizás lo más importante, que tiene que ver precisamente con la ventaja ambiental de generar este tipo de productos, que tiene que ver también con la huella de carbono, que tiene que ver con todos estos conceptos que actualmente permiten hablar de la sustentabilidad de un proceso, ¿no? Y ahí hay varios análisis que bueno, se han venido realizando. Varias fuentes, digo, estas bacterias tienen la posibilidad de utilizar diferentes sustratos o materias primas para la producción de bioplásticos. Tenemos melazas, bagazos de caña, pastos, desechos de madera, etcétera. Y varios de ellos con cierto potencial, déjenme decirles. Nosotros hemos usado en mi laboratorio principalmente el caso de melazas de caña y algunos mezclas simulando los bagazos de caña. Y les doy un caso, un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando usamos la melaza de la caña? Ustedes saben, la melaza viene precisamente, es un subproducto, es un derivado de la elaboración del azúcar de caña, ¿no? Aquí en Morelos, donde estamos en el instituto, hay, recuerdo, al menos 2 ingenios, uno de ellos el Emiliano Zapata, que pues obviamente hace eso, ¿no? La producción de azúcar de caña, y los excedentes o la cantidad de melaza que genera, pues es impresionante, ¿no? Muchas de las ocasiones ese subproducto
no le dan un buen manejo, ¿no? Y puede representar un problema desde el punto de vista ambiental. Entonces, una manera como podemos usar las melazas es precisamente utilizarlo para el crecimiento y la producción de este material. Sin embargo, como podemos ver en la imagen, cuando usamos la melaza, que son los círculos, la productividad baja, fíjense. Casi se va a la mitad la producción, precisamente porque la bacteria no le gusta mucho este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de elementos que son contaminantes dentro de la melaza, que no le son nada gratos a la bacteria con la que trabajamos. Sin embargo, ya cuando se hace un análisis más riguroso respecto al costo, y lo podemos ver en la tabla, el costo con melaza puede ser la mitad de lo que tenemos, por ejemplo, utilizando la sacarosa o el azúcar de caña como materia prima para la producción de PHB. Y es que estas bacterias, para precisamente crecer y producir el material, necesitan de carbono, de una fuente de carbono, que puede ser la sacarosa, que puede ser la glucosa, que puede ser el glicerol, y obviamente también la melaza, que es una mezcla de diferentes azúcares. Finalmente, ya para dejar tiempo para preguntas y de manera más rápida me voy. Estos materiales nosotros los hemos usado para diferentes propósitos. Y esas aplicaciones que nosotros le hemos dado tiene que ver precisamente con el tamaño de estos productos, de estos polímeros, ¿no? Que son tamaños muy variados, que van desde los 300,000 daltones, 300 kilodaltones, hasta los más de 5 millones de daltones. Dependiendo de ese peso molecular, va a ser el área de aplicación que nosotros demos, ¿no? Que va desde el área de ingeniería de tejidos hasta la elaboración de prótesis, por ejemplo, para cráneos, cadera, etcétera, y también en suturas antisépticas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un campo de aplicación impresionante que depende, obviamente, de las características moleculares que tenemos en estos productos. Varios estudios que hemos hecho en mi grupo, investigando, por ejemplo, cómo la bacteria produce cómo es el peso molecular de este tipo de materiales cuando se cultivan en condiciones de más aireación o menos aireación, y cuál es el impacto que tiene en sus propiedades mecánicas, por ejemplo, ¿no? Ahí hemos aprendido mucho sobre esto y actualmente podemos ir moldeando este tipo de materiales, lo que nosotros llamamos, estamos haciendo productos bajo diseño, modificando las condiciones de cultivo que nosotros establecemos en esos fermentadores o bioreactores de los que les platicaba. Aquí es otro ejemplo, digo, son cosas así muy rápidas, en donde vemos cómo el medio de cultivo que está identificado con SCN, o relación carbono nitrógeno que llamamos nosotros, también tiene impacto en este tipo de característica que es el peso molecular. Entonces, son diferentes las estrategias que nosotros hemos seguido precisamente para ir modificando este tipo de propiedad. Y a lo que nos ha llevado es a esto. Fíjense que esto realmente es quizá lo más interesante, ¿no? Podemos nosotros generar soportes de PHB, que ven en la imagen superior izquierda, en donde tenemos un producto con un peso molecular alrededor de 250 kilodaltones. Ahí en ese soporte, esos son soportes que se generaron por electrohilado y se cultivaron células de riñón. Células de riñón que ven ustedes ahí en la imagen del lado derecho, y en la figura ven una curva de crecimiento típico de estas células en esos soportes, ¿no? Que en donde son soportes precisamente de polioxibutirato, y donde las células pues crecen bastante bien. Les gusta este tipo de soportes porque eventualmente estas mismas células lo pueden consumir. O sea, ya que crecieron, las células lo pueden consumir y lo usan como parte precisamente de su alimento para poder seguir creciendo. Bueno, lo que se busca evidentemente es tener este tipo de casos como un riñoncito, ¿no? Que es lo que seguiría, ¿sí? Y también pues hemos incursionado en este campo de la impresión 3D, ¿no? Esto es todo un área, porque desde el polvo de PHB que ustedes pueden apreciar ahí en la imagen, necesitamos llevarlo al proceso de extrusión para la generación de filamentos, esos filamentos que ustedes ven del lado derecho y que van a alimentar a la impresora 3D. Quizá varios de ustedes están familiarizados ya con este tipo de técnicas, en donde podemos hacer impresiones de diferentes tipos. En nuestro caso nos hemos concentrado más en la elaboración de andamios de PHB, como esos que ven ustedes ahí abajo, que tienen algunos poros y otros que están sin poros. Y en esos andamios que ven, podemos crecer ahora células epiteliales, queratinocitos. Entonces,
estas imágenes nos revelan precisamente el desarrollo de este tipo de células en diferentes tipos de soportes, desde aquel que se genera a partir de filamentos o electrohilado, que es una técnica especial, hasta aquellos que son generados por impresión 3D, ¿no? Sin poros, con poros, y cada uno de ellos tiene pues resultados diferentes, ¿no? Dependiendo obviamente de las características de crecimiento que están teniendo las células en este tipo de soportes. Estos soportes eventualmente pueden pasarse a hacer pruebas en ratones para precisamente ver qué tan rápido puede cicatrizar una herida. Y bueno, tenemos productos de más peso molecular del orden de 300,000 kilodaltones, donde podemos también a través de la generación de filamentos poder llegar a hacer moldes craneales, como eso que ven ustedes en la imagen, o eventualmente partes óseas como huesos de la mano, caderas, etcétera. Todo eso gracias precisamente a estas tecnologías que nos permiten meter ahora estos filamentos de PHB en estos sistemas. Y bueno, termino simplemente señalando pues las ventajas que tenemos en el campo de la biotecnología, sobre todo en el campo de la biología molecular y bioingeniería, y cómo podemos nosotros a través de este tipo de conocimiento, áreas de conocimiento, mejorar tanto los rendimientos como las características del PHB, y además, bueno, de esta manera podemos disponer de productos y procesos más competitivos en el campo de biopolímeros microbianos. Este es un breve trayecto a través de muchas de las líneas de investigación que hacemos en el instituto. Como se han de imaginar, pues, la cantidad de personas que están involucradas son muchas, y lo genial en todo esto es que son gente muy joven, gente brillante, gente con mucho entusiasmo. Aquí es una partecita, es una muestra, ¿no? La mayoría son estudiantes de maestría, de doctorado, licenciatura, y que se van involucrando en este tipo de proyectos, ¿no? Yo les platiqué en esta ocasión de lo que son los alcanoatos, como una parte de la historia, pero hay otra historia que también estamos haciendo, que es precisamente con la línea del exopolisacárido que produce la bacteria, que es el alginato. Y bueno, ven ustedes allí, insisto, una muestra de estos chicos que están participando en mi grupo o en alguna etapa o cada una de esas etapas. Y el otro hecho importante que quisiera resaltar en este tipo de trabajo que hacemos en el campo de biotecnología, y como les decía, es un campo multidisciplinario, ¿no? Y nosotros no podemos hacerlo solos. Tenemos que apoyarnos en diferentes grupos de investigación, tanto en México como fuera de México. Y precisamente son los que están ahí señalados en los recuadros, donde vemos gente de la propia universidad, como el doctor Segura, que trabaja en el área de microbiología molecular, el doctor Campillo en el tema de fisiología celular. Por ejemplo, ellos nos ayudan en buena medida con toda la parte de caracterización de estos materiales. El doctor Díaz en la facultad, en la Universidad Católica de Chile, facultad de la UAM, también tenemos colaboración. Y gente también pues, en otros grupos en la línea de alginatos, como el profesor Jochen Brooks en Alemania, etcétera. Entonces, insisto, este es un trabajo realmente que tiene que ver con los estudiantes, o sea, que son los que van generando todo este tipo de resultados de información, y además, pues con estas colaboraciones que hemos tenido. Está ahí mi nombre, está el correo electrónico, y termino con esta preciosa imagen simplemente de nuestra querida institución que es la UNAM. Y bueno, pues aquí yo cierro y con gusto estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Carlos. La primera pregunta sería, ¿de qué manera los polímeros de papa ayudarían en la elaboración de textiles? Polímeros de papa. Un momento. Bueno, los polímeros de papa son almidones, ¿no? Que es una de las ventajas que tenemos en este tipo de tubérculos. Y el almidón evidentemente se utiliza para varias aplicaciones, precisamente en la elaboración de plásticos. Dentro del campo textil, no tengo ahorita conocimiento, pero creo que se podría utilizar, evidentemente, ¿no? Hacer cosas en el campo textil. Ya se utilizan estos polímeros que les mencionaba, que les platicaba en el área textil, finalmente para hacer, no sé, de estas playeras o ropa muy en el área deportiva, por ejemplo, ¿no? Hay empresas que han venido trabajando precisamente con esta
intención de hacer este tipo de materiales e ir sustituyendo, pues sobre todo lo que son las fibras de poliéster, ¿no? Que son muy utilizadas en el campo textil. En el caso del almidón, creo que podría tener oportunidad. Habrá que ver exactamente cuáles son sus características, sobre todo desde el punto de vista de resistencia, desde el punto de vista mecánico, para que eventualmente pueda ser incorporado. Para otros propósitos, en sustitución de plásticos, hay muchas aplicaciones que tienen este tipo de almidones, precisamente derivados de la papa. Sí, la siguiente pregunta es, ¿las tecnologías físico-químicas y la biotecnología pueden llegar a erradicar la contaminación? Si lo proponen, ¿y en cuánto tiempo? Claro, a ver, yo en este caso les platicaba de una de tantas vías que tenemos para ir resolviendo este tema de contaminación ambiental por el tema de los plásticos, ¿no? Pero para que se den una idea, el volumen, hablamos de 500 millones de toneladas, ¿no? Que se generan anualmente este tipo de materiales. Actualmente hay, no sé, 10, 12 empresas en el mundo que están haciendo estos alcanoatos. Hay otras tantas que están haciendo plásticos derivados de almidón, etcétera. Con todo esto, no se cubre más que un 3% o 4% de las necesidades mundiales que hay. O sea, nada. Entonces, necesitamos del concurso de diferentes áreas de conocimiento que permitan no nada más generar plásticos biodegradables, sino también pensar eventualmente en la degradación de este tipo de materiales, ¿no? Y ahí, pues obviamente, hay grupos de investigación que están enfocados a hacer este trabajo de ver cómo podemos nosotros reutilizar este tipo de materiales, el tema del reuso, la generación o la caracterización de organismos que puedan degradar estos materiales, los plásticos convencionales que ya existen en el planeta. El tema, sin duda, básico es el reuso de plásticos, o sea, no estar generando materiales de un solo uso, sino estar generando materiales que podamos estarlos reutilizando constantemente, y que tiene que ver también con una cuestión cultural y económica, ¿no? Afortunadamente, cada vez creo que está creciendo más la conciencia en nuestra sociedad de la importancia que tiene precisamente el evitar el uso de plásticos de una sola ocasión, ¿no? Cuando uno va al supermercado, pues ahora tiene que llevar sus bolsas de tela, ¿no? O o cajas de cartón para poder precisamente evitar esto. Son varias las estrategias, varias las opciones, pero bueno, todas ellas finalmente tendientes a disminuir esta problemática que actualmente tenemos en el planeta. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es relacionada a los costos de producción, si son menores que aquellos que realizan petróleos o plásticos convencionales. Sí, les decía, actualmente, y se ha avanzado mucho, déjenme decirles que desde década de los 80 que empiezan a generarse este tipo de productos de biopolímeros, empieza a haber una disminución impresionante de sus costos. Para que se den una idea, los primeros productos salieron a finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, estaban costando entre 16 y 20 dólares el kilogramo de plástico. O sea, casi 20 veces más de lo que cuesta un plástico derivado de hidrocarburos, de petróleo. Actualmente hay empresas ya, sobre todo grandes empresas en China, sobre todo en Alemania, que podemos identificar unas, cuyos costos de producción andan alrededor de 3 a 4 dólares el kilogramo. O sea, ha disminuido de manera sensible, pero todavía estamos por arriba del costo que representan los materiales que se generan, los plásticos que se generan por petróleo. Así es. Sí, me preguntan, ¿cuál es el mayor reto de enfrentar al trabajar con fermentadores? El mayor reto de trabajar con fermentadores, vamos, pues es difícil, ¿no? Contestar una pregunta así. Déjenme ver. Uno de los problemas que usualmente tenemos en estos grandes tanques de producción es el problema de contaminación, fíjense. Ese puede ser un reto importante, ¿no? Imagínense que de pronto estemos
con un lote de producción de miles de litros o cientos de miles de litros. Estos procesos comerciales ocurren en reactores que llegan a ser de 100,000 litros o 200,000 litros, imagínense, ¿no? Es una cantidad impresionante, ¿no? Es no sé cuántas piscinas o albercas y etcétera. Entonces, son realmente volúmenes enormes. Que se contamine uno de esos tanques, pues imagínense, da el traste con todo, ¿no? O sea, impacta la parte económica de la empresa de manera bárbara. Y entonces, lo que uno debe tener mucho cuidado siempre es evitar que esto ocurra, que un lote o un tanque de estos de fermentación llegue a contaminarse. Ese es un reto, déjeme decirle, porque de pronto nosotros en los laboratorios pues nos podemos permitir de pronto con un tanquecito de estos de 3 litros que les mostraba, de 5 litros, no, pues se contaminó, no pasa nada y bueno, volvemos a arrancar el experimento, ¿no? Digo, se pierde, pero no se pierde tanto, ¿no? Pero ya pensando en grandes volúmenes y asumiendo que pueda contaminarse un solo lote, pues imagínense, puede llegar a la quiebra la empresa, ¿no? Entonces, en mi opinión, digo, más allá de que hay otros retos, por supuesto, muchos retos, por ejemplo, otro que me viene aquí a la mente es, en el caso particular de este microorganismo, de esta bacteria, tiene necesidades de aire, para estar oxigenando impresionantes, ¿no? Consume, no sé, 50 veces más oxígeno, aire que una bacteria como Escherichia coli, ¿no? O 20 veces más que una levadura. Entonces, el poder satisfacer otra vez en esos fermentadores enormes que les digo de aire, estos cultivos, pues no es cosa menor. Entonces, ahí necesitamos pues equipos compresores o de abastecimiento precisamente de oxígeno que estén precisamente satisfaciendo las necesidades de oxígeno, porque pues necesitan oxígeno como nosotros, pues para poder crecer y poder producir el material que a nosotros nos interesa. Ese es otro reto, pero son dos casos, digo, todo el tiempo tenemos retos en el campo de la ingeniería, afortunadamente, y eso nos permite precisamente a partir de este tipo de problemas que vamos enfrentando, ir proponiendo soluciones, ¿no? Respuestas, y eso precisamente es nuestro trabajo dentro de esta área de la ingeniería. Así es. Y preguntan si hay programas de gobierno que fomenten la creación y el uso de plásticos. Bueno, de estos plásticos. Ajá. Hasta lo que yo conozco, no. O sea, programas específicos que digan, bueno, ahora vamos a apoyar este tipo de iniciativas para que una empresa o un grupo tal pueda generar, no. Hay interés, déjenme decirles, hay interés de varias empresas, algunas de ellas se han acercado con nosotros para poder producir esto y hacerlo no nada más por propósitos comercial, que obviamente pues, es válido porque son empresas que pues, viven de eso, sino también con cierto compromiso más de tipo social, déjenme decirles. Esto es para mitigar todo este impacto que ellos van observando en el tema ambiental. Recientemente, hace un año, se acercó con nosotros una empresa en el área textil, precisamente. Ellos hacen ropa que distribuyen en diferentes tipos de ropa, y lo que buscan ellos es sustituir ya ese tipo de fibras textiles con materiales totalmente biodegradables. Y ellos estaban pensando precisamente como una alternativa este tipo de biopolímeros, los polioxialcanoatos, ¿sí? Y más allá de que, no, les insisto, los costos no son menores, ellos tenían claro del impacto desde el punto de vista no nada más económico, sino social y ambiental que tienen este tipo de acciones, ¿no? Entonces, quizá más desde el punto de vista de la iniciativa privada, yo he observado más este interés, más dentro del campo gubernamental, no lo he visto, pero bueno, igual no conozco todo, ¿no? Sí, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tardan en degradarse? Y si se degradan igual que en mares que en la tierra. Ajá. Estos materiales es el equivalente desde el punto de vista químico a los residuos vegetales, déjenme decirles. O sea, yo siempre hago el comparativo. Una cáscara de naranja, si ustedes la ponen en un sistema de compostaje, pues les va a llevar semanas, no sé, máximo unos meses en que pueda totalmente incorporarse ya al suelo, ¿no? Incorporarse me refiero a que se mineralice totalmente, genere CO2, etcétera, y quede ya integrada dentro de los elementos básicos en el suelo. Es el tiempo que tardaría en este tipo de material, evidentemente, en un sistema de compostaje, ¿no? Porque luego me preguntan, oiga,
Y si dejo esta botella de PHB o bioplástico, pues no se va a degradar. Precisamente se necesita tener un proceso de compostaje como pues, hay ya en varios lugares, ¿no? Para poder precisamente poder manejar esta basura orgánica, ¿no? Es el equivalente. Promedio que les gusta meses, unos 3 a 6 meses que pueda este material incorporarse totalmente. Hemos hecho estudios en mi laboratorio, pocos, sobre precisamente la evolución de la degradación de estos materiales, ¿no? Y es relativamente rápida, ¿eh? Es rápida. Claro, hace falta mucho más información, pero bueno, existe ya por varias empresas todo este tipo de datos que nos pueden ser útiles. Trabajar con bacterias en producción de bioplásticos en comparación con otras alternativas como el micelio de hongos es muy mejor en cuanto a eficiencia. A ver, aquí lo que hemos encontrado y lo que además comercialmente hay actualmente en el mundo es que los sistemas productores de bioplástico son bacterias. O sea, lo puede producir un hongo, por supuesto, pero digamos donde más se ha trabajado son con bacterias, principalmente por dos razones, déjenme decirles. Una es que son microorganismos que crecen muy rápido, se duplican de manera impresionante, ¿no? O sea, simplemente en el caso de esta bacteria que yo les hablo, cada 4 horas, por ejemplo, se está duplicando, ¿no? Está duplicando su población. Si pensamos en un hongo, en un organismo filamentoso, sus tasas de crecimiento, los tiempos de crecimiento son más largos, ¿no? Por un lado. La otra son las implicaciones que tiene el cultivo de este tipo de organismos filamentosos. Es mucho más retador, ¿no? Desde el punto de vista de proceso, el incorporar este tipo de organismos, que en el caso de bacterias. Las bacterias generalmente son mucho más resistentes, ¿no? O sea, ustedes les pueden meter primero más agitación en un reactor. Estos reactores, para que se den una unidad, tienen agitadores, grandes agitadores, ¿no? No como una licuadora, pero pues son impulsores que se les incorporan precisamente para poder mantener una mezcla homogénea, ¿no? Y también una radiación uniforme en todo el tanque, ¿no? Hay hongos o filamentosos que de pronto eso no lo soportan muy bien, ¿no? Y una bacteria crece felizmente. Yo digo, son los modelos de producción clásicos. Tenemos ahí digamos, los sistemas comerciales utilizan no precisamente Azotobacter, sino otras bacterias como Ralstonia, que es un modelo, pueden utilizar Bacillus, que es otro modelo, pero todas son bacterias, o la mayoría de estas son bacterias. Inclusive hay casos en donde se están utilizando Escherichia coli, que naturalmente no produce PHB, pero que puede ser transformada para que pueda producir el PHB. Y también se está utilizando ya en algunas plantas más comerciales. Así es. Perfecto. Dicen que qué tan viable es la producción de bacterias para su uso comercial. Perdón, otra vez, no escuché esto último. ¿Qué tan qué? ¿Tan viable es la producción de bacterias para su uso comercial? Bueno, entiendo, la producción de PHB a través de bacterias para uso comercial es totalmente, de hecho, pues ya es una realidad, ¿no? O sea, yo les decía, existen en el mundo alrededor de, no sé, ¿qué les gusta? 20 empresas ya, de 15 a 20 empresas, quizá esto va creciendo mucho, en donde ellos ya lo están haciendo, ¿no? A nivel comercial. Claro, no lo están enfocando para hacer bolsas de plástico o vasos térmicos o botellas de champú, no. Lo están enfocando más a otro tipo de aplicaciones con un valor agregado un poquito más alto, ¿no? De lo que tienen este otro tipo, es precisamente por el costo de los materiales. Pero ya existen. Digo, hace un par de años estuve en una planta en Italia, una planta de producción comercial donde están estos grandes fermentadores. Esa planta ya estaba produciendo el bioplástico. En Alemania al menos hay, no sé, 3, 4 empresas que están produciendo el bioplástico. En China no se diga cuántas, en Brasil hay también empresas, etcétera, en Estados Unidos y Canadá. Entonces, es una realidad. O sea, ya se produce con bacterias principalmente y pues está comercializándose, ¿no? No las escalas que uno quisiera, pero sí existe ya eso. Entonces, totalmente viable, ¿no? Contestando la pregunta. Sí,
Me preguntan aquí aproximadamente cuánto tiempo lleva la producción del bioplástico para introducirlos en el mercado. Interesante. Bueno, la producción del bioplástico en estos procesos que les describía de manera pues, muy rápida, pues es breve. Realmente estamos hablando de días. O sea, desde que ponemos a la bacteria en el fermentador, esas cajitas que veíamos donde están las cepas o las colonias de las bacterias, hasta que tenemos el bioplástico, no tarda más de una semana el proceso. O sea, los tiempos de producción realmente son rapidísimos. Ahora, dependiendo obviamente hacia dónde queramos llevar el proceso, que es la parte ya de, digamos, de formulación del producto, pues son otros tiempos, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, lo están utilizando en el área cosmética, ¿no? Para hacer cremas, lo usan, por ejemplo, como nanopartículas o nanomoléculas para poder incorporarlas en algunas cremas y eso darles propiedades distintas, no sé, de carácter abrasivo, etcétera, pero pues ahí se necesita formular el producto ya con pequeñas partículas que eventualmente se formulen con estas cremas, ¿no? Existen empresas, por ejemplo, una empresa en Europa, estos de venta de muebles, ¿no? IKEA creo que se llama, que están incorporándolo o quieren incorporarlo ya para el tema de su mobiliario, ¿no? O sea, sillas, las sillas de plástico, imagínense que ahora, en lugar de que sea del plástico convencional, pueda contener el bioplástico. ¿Ah? Y eso ya es, ¿no? O sea, todo esto, en fin, hay un campo y ya varios productos que tienen este tipo de componente, ¿no? Partes mecánicas, inclusive en Brasil se han hecho ya varios prototipos de autos que llevan como parte de su composición elementos bioplásticos degradables totalmente. Muchísimas gracias, doctor Carlos Felipe Peña Malacara. Agradecemos su brillante exposición, su tiempo y por contribuir con esta iniciativa en Pues un pantallas un abiertas. gusto y bueno, están mis datos, está mi correo, cualquier duda que tengan, por supuesto, bienvenidos. Como les decía, todos estos resultados, todos estos datos son gracias a los estudiantes que están haciendo sus estudios, sus proyectos de investigación en mi grupo y bienvenidos a aquellos que quieran hacer alguna tesis, estancias, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por la invitación. A sus órdenes.